Saludos a todos, estamos en el día 29, seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 29, 1 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo tercero, punto 939 al punto 961. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 939. Los obispos, ayudados por los presbíteros, sus colaboradores, y por los diáconos, tienen la misión de enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su iglesia como verdaderos pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las iglesias con y bajo el Papa. Punto 940. Siendo propio el estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Punto 941. Los laicos participan en el sacerdocio de Cristo, cada vez más unidos a Él. Despliegan la gracia del bautismo y la de la confirmación a través de todas las dimensiones de la vida pastoral, familiar, social y eclesial, y realizan así el llamamiento a la santidad dirigida a todos los bautizados. Punto 942. Gracias a su misión profética, los laicos están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad humana. Punto 943. Debido a su misión regia, los laicos tienen el poder de arrancar al pecado su dominio sobre sí mismos y sobre el mundo por medio de su abnegación y santidad de vida. Punto 944. La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. Punto 945. Entregado a Dios, supremamente amado, aquel a quien el bautismo ya había destinado a él, se encuentra en el estado de vida consagrada, más íntimamente comprometido en el servicio divino y dedicado al bien de toda la Iglesia. Párrafo 5. La comunión de los santos. Punto 946. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Punto 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Punto 948. La expresión comunión de los santos tiene pues
dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. 1. La comunión de los bienes espirituales. Punto 949. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Punto 950. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia. Son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Punto 951. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 952. Todo lo tenían en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y a la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Punto 953. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. 2. La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Punto 954. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruya la muerte, tenga sometido todo sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Punto 955. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe.
Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Punto 956. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolida más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Punto 957. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzado por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro que podamos nosotros ser sus compañeros y sus condiscípulos. Punto 958. La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Punto 959. En la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mismo, en el amor mutuo y en la misma alabanza de la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Resumen. Punto 960. La Iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Punto 961. Este término designa también la comunión entre las personas santas en Cristo que han muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Hasta aquí el punto 961. Continuaremos con el punto 962 en el próximo video. Gracias.